5, 4, 3, 2, 1. Hermanos, muy buenos días. ¿Cómo están? Gracias, a Dios, me agrada esa voz, ¿verdad? Estamos bendecidos por el Señor y estamos aquí porque queremos aprender más del Señor. ¿Cuántos quieren aprender más? ¿Verdad? Queremos pues cada día ir aprendiendo su enseñanza, porque solamente aplicando la palabra de Dios en nuestras vidas, en nuestro diario vivir, podemos enfrentar este mundo tan difícil, ¿verdad? Que es por donde quiera que tú te encuentres, en tu trabajo, donde quiera que tú estés, siempre necesitas la palabra de Dios para guiarte en esta vida. Y yo creo que esto es lo más hermoso, de estudiar la palabra, la alabanza, todo prepara el terreno para recibir la palabra, pero lo más importante es leer la palabra de Dios, hermano. Leer, estudiarla, escudriñarla, y vamos a hacer esto en esta mañana. Saludos también a los que nos ven, gracias por haberse conectado hace 8 días, hubo muchos suscriptores todas esta semana, estoy viendo que gracias a Dios, ¿verdad?, se están conectando y créanme, la palabra de Dios llega hasta estos lugares. Recibe la palabra donde quiera que estés, aplícala a tu vida, vívela, y creo que Dios va a hacer algo grande en cada corazón que nos ve desde muy lejos. Y los que estamos aquí, pues qué privilegio que están aquí, ¿verdad? Nos vemos más guapos en vivo, ¿verdad? que en el Face, y yo los invito a que sigan llegando y aquí estamos, ¿verdad? Para recibirlos, para amarlos y darles la palabra. Bueno, pues vamos a continuar con nuestra serie, Los llamados a servir. A eso hemos venido, a esta tierra. Jesús nos llamó a servir, pero de una forma correcta, como Él lo hizo, como sus discípulos lo hizo. Y ese es el tema de hoy, es el servicio que Dios quiere. Entonces vamos a estar viendo con algunos versículos ese servicio que Dios quiere que nosotros hagamos en nuestra iglesia, ¿verdad?, donde nos reunimos, en nuestras congregaciones. Vamos a ver ahí en Mateo, busquen en su Biblia Mateo capítulo 6, versículo 33. Es un versículo muy conocido, pero ahora, ¿verdad?, lo voy a aplicar al servicio de Dios. Y usted sabe que cuando nosotros leemos la palabra de Dios hay muchos versículos que se puede aplicar, ¿verdad?, al servicio de Dios, a la familia, a varios temas, y esto es lo que vamos a ver ahorita. Mateo 6:33 dice así: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Dice, buscad. Aquí me lleva a ¿qué? A servir a Dios también. Cuando nosotros buscamos a Dios, eso es lo que me lleva, ¿verdad?, a servir a Dios. Y cuando empezamos a caminar con el Señor, cuando empezamos a conocer, ¿verdad?, a Dios, Él nos pide que en este trabajo, en esta obra, en este servicio, lo pongamos a Él en primer lugar, hermanos. Todo esto lo debemos el servir lo debemos poner en nuestra vida en primer lugar. Y vamos a ver qué beneficios hay cuando nosotros ponemos a Dios en primer lugar, hermanos, en nuestras vidas. Entonces lo primero que debemos buscar es primero a nuestro Dios. Antes de buscar otra cosa, antes de buscar trabajo, antes de buscar, ¿verdad?, cualquier cosa, debes buscar servir a Dios, hermanos. Yo te pregunto en esta mañana, ¿te ha tocado servir a Dios? Yo creo que alguna vez a todos nos ha tocado servir a Dios. Y eso es lo que vino a poner Jesús en nuestros corazones, servirle a Él. Los jóvenes, antes de buscar novia, ¿sí?, antes de buscar novio, tienen que buscar, ¿verdad?, a Dios primeramente, servir a Dios con todo su corazón. Eso es lo que debe hacer un joven, ¿verdad? Antes de todo, primeramente tiene que buscar a Dios.
Porque teniendo a Dios en tu corazón, mira, las cosas se van a aligerar. ¿Por qué? Porque el servir a Dios, ¿verdad? Te congregas, convives con los hermanos, estás ahí con ellos, y esto te lleva, ¿verdad?, a tener una comunión con los hermanos. Esto te lleva, ¿verdad?, a estar ahí con ellos, alabándole, cantándole, y ahí te vas a encontrar una chica que ame a Dios, o un chico que ame a Dios, ¿verdad? Porque hay veces se casan y dura muy poco ese matrimonio. Oye, pues si de novio se llevaban muy bien, ¿verdad? Y ahora, ¿por qué se separaron? ¿Por qué? Porque tal vez no vio, ¿verdad?, con quién se casó. Y entonces, ¿verdad?, vienen los problemas. Pero lo primero es que nosotros busquemos a Dios con todo nuestro corazón. Todos, ¿verdad?, debemos buscar a Dios con todo nuestro corazón. David decía en el Salmo 103, vamos, como él buscaba a Dios con todo su corazón. El Salmo 103, y vamos a darle lectura el versículo 1, 2 y 3. Estamos ahí, y hasta el 4, hasta el 5 vamos a darle lectura. ¿Qué les parece? Dice ahí, ¿estamos ahí? Los espero un poquito, ¿no? Ya está aquí en la pantalla. Si les gana la pantalla, aquí está, ¿verdad? Dice ahí, decía David en el Salmo 103, dice, bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. ¿Verdad? Tal vez David se encontraba en tiempos de aflicción, ¿verdad?, de problemas, porque ¿quién no tiene problemas en la vida, verdad? Él decía, bendice alma mía a Jehová. Y dice más abajo el versículo 2, bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Qué tremenda palabra, dice, no olvides ninguno de los beneficios. ¿Cuántos hemos tenido beneficios de Dios, hermanos? Yo creo que todos en nuestro diario vivir tenemos siempre beneficios de Dios. Dice, Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Oye, aquí está un regalo tan grande. Dice, el que perdona todos tus problemas, todo lo que habías cometido, el Señor dice que lo perdona. Y qué privilegio tenemos cuando llegamos a Jesús. Dice, Él nos perdona, Él nos quita aquel peso que traíamos. Y David abría su corazón y decía esto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque él se sentía mal, porque había pecado antes, pero ahora que lo conoció, dice, tú has quitado todas mis iniquidades, todos mis pecados. Entonces, esto, qué privilegio. Nadie te puede dar esto, hermano, solamente Dios. Y el versículo 4 dice, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordia. Hermanos, ¿cuántos favores hemos tenido de Dios? ¿Verdad? Yo creo que si nos ponemos esa corona de favores, nos taparía, ¿verdad? Porque ha sido tan grande su misericordia, los favores, ¿verdad? Cuántas veces nos ha librado de accidentes, de enfermedades, y aquí estamos, hermanos. Y eso es lo que decía David. El versículo 5 dice, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Cuando no conocíamos a Dios, veníamos ya, teníamos 30 años y nos veíamos como de 50, ¿verdad? Ahí con cabeza baja y todo bien, bien afligidos, bien mal llegamos con Dios, pero cuando le conocimos, ¿verdad? Dice que nos rejuvenece como el águila, ¿verdad? ¿Cuántos sentimos, ¿verdad?, la presencia de Dios? Viene esa presencia de Dios, esa armonía, ese gozo, esa alegría, rejuvenecemos, ¿verdad? Y estamos contentos, alegres, dando un gloria a Dios. ¿Por qué? Porque tenemos a Dios en nuestras vidas. Dale un fuerte aplauso a Jesús y dile, Señor, gracias porque tú eres mi Dios. Gracias porque tú renuevas mi vida. Pero ahora, para tener esas bendiciones, porque la palabra de Dios es equilibrada, hermanos, ¿verdad? No nos podemos ir a las bendiciones nada más, ¿verdad? Sino que también debemos ver el lado malo,
¿Por qué? Porque hay veces que nada más nos guiamos por las bendiciones, pero la Biblia, ¿verdad? Es como la cara de dos monedas, ¿verdad? La moneda tiene dos caras, entonces hay que ver de los dos lados, ¿verdad? Pero para tener, ¿verdad?, esas bendiciones, Dios dice que tenemos que buscarle primeramente a Él, ¿verdad? Ahí es como que ya se pone un poco más difícil, ¿verdad? Pero para que Dios pueda bendecirnos, tenemos que darle el primer lugar a Él. El primer lugar, dirá el esposo, no, mi esposa, ¿verdad?, es el primer lugar. No, el primer lugar es Dios. Porque tú teniendo a Dios en tu vida, ¿verdad?, vas a tratar bien a tu esposa. La hermana que tiene a Dios en su vida va a tratar bien a su esposo. Entonces, ¿por qué dice? Primeramente tenemos que buscar a Dios, hermano. Primeramente, lo primero es Dios y después, ¿verdad?, lo demás, vienen nuestros hijos y todo eso, ¿verdad? Pero primero, ¿qué es? Buscar a Dios. Sería bueno preguntarnos, ¿estaré buscando primeramente a Dios? ¿Estaré buscando primeramente a Dios o estoy buscando otras cosas, ¿verdad?, menos a Dios? Porque hoy está de moda, hermanos, hoy está de moda decir, hermano, que Dios te bendiga, eso está bien, ¿verdad? Dios te bendiga, bendiciones donde quiera, ¿verdad? Hasta donde quiera que tú vas te dicen bendiciones, bendiciones y bendiciones, y yo me encuentro allá los borrachitos en la esquina, bendiciones, carnal, y eso se ha vuelto muy común, pero dice la palabra de Dios que ahora tenemos esa bendición. Pero hay requisitos, hermanos, para llenar, ¿verdad? Para poder tener esas bendiciones. Y realmente estamos buscando primeramente a Dios para recibir esas bendiciones. Y yo creo que eso es lo que debemos hacer, buscar a Dios para tener esas bendiciones, hermano. Y entonces, ¿verdad?, no es malo decir Dios te bendiga, bendiciones y todo, pero tenemos que conocer, ¿verdad?, los requisitos que Dios pide para tener esas bendiciones, hermano. Y vamos a leer el Salmo 91, algunos versículos. Vamos a leer el Salmo 91 del 1 al 4. Ahí vemos la bendición de Dios también. Ahí vemos la cobertura de Dios. Ahí vemos que verdaderamente Dios nos cuida, hermano, cuando nosotros ponemos en primer lugar a Dios. Vamos a ver ahí el Salmo 91, les dije, vamos a leerlo. Cómo se ve la cobertura de Dios que tenemos. Así que si dices estoy solo, estoy sola, no estás sola. Dios está contigo. Dice así: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, ¿verdad? El que habita, el que está con Dios, ¿verdad? Hay una sombra, ¿verdad?, de cuidado en tu vida. Ese es la cobertura que Dios nos da, el que habita, el que está con Dios. Diré yo a Jehová, dice el versículo 2, diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. ¿Verdad? Dice que es como un castillo. Antiguamente, ¿verdad?, se construían castillos muy grandes, con muros de gruesor de 3 metros. ¿Para qué? Para que cuando había peleas, guerras, ahí no podían entrar, ahí se escondían, era un refugio, y alrededor de ese castillo todavía había como un canal muy grande, y lo llenaban de agua. ¿Para qué? Para que para que ellos no pudieran pasar a ese castillo. Entonces ahí ese castillo se refugiaban. Entonces David es lo que dice, ¿verdad?, que Él nos protege. Dios nos protege. Dice el versículo 3, Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora, ¿verdad? Ahí podemos ver la cobertura otra vez, ¿verdad? Dice que Él nos librará del cazador, ¿verdad? El versículo 4 dice,
con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro, ¿verdad? ¿Quién, verdad, no quiere estar seguro? Seguro ahí con el Señor, ¿verdad? Entonces podemos ver, ¿quién es nuestra cobertura? Dios, ¿verdad? El Señor, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, es el que te da la cobertura, hermano. Estás ahí protegido, ¿verdad? Aquí podemos ver que dice, con tus plumas te cubrirá. Ya ve, ¿han visto a mamá gallina cómo cubre al pollito? Cómo cubre al pollito, lo cubre del sol, lo cubre de la lluvia, y pues de esa manera el Señor nos cubre, de esa manera el Señor nos protege. Entonces, qué protección tan grande tenemos de Dios, ¿verdad, hermanos? Entonces, esto es lo que dice la palabra de Dios. ¿Quién es entonces, decíamos, quién es nuestra cobertura? El Señor de señores, ¿verdad? Porque hoy en las iglesias se está diciendo, si te vas de esta iglesia, pierdes la cobertura, ¿verdad? Pierdes la cobertura, ¿verdad? Y eso, porque eso está mal. ¿Por qué? Porque un hombre no puede dar la cobertura, hermanos. La cobertura la da Dios, hermanos. La cobertura la da Dios. Nadie más puede dar esa cobertura. Un hombre no puede dar esa cobertura, hermanos. Pero a veces se intimidan a las personas. Si te vas de la iglesia, mira, vas a caer, la maldición va a caer sobre ti, ¿verdad? Y eso es una mentira, ¿verdad? Es una mentira del diablo. ¿Por qué? Porque Dios, ¿verdad? Es el que me cuida. Dios dice que si yo le busco primeramente, le sirvo a Él, dice, voy a tener toda esa cobertura, hermanos. Entonces, qué privilegio es buscar a Dios, servir a Dios con todo nuestro corazón. El Señor Jesucristo me dice otra cosa. Él dice que si lo busco primeramente a Él, me va a librar de toda maldad, porque hoy en día, ¿verdad?, se está abusando de las vidas, se está enseñoreando de ellas, de las vidas. En muchas iglesias eso se está viviendo, pero el Señor Jesucristo nos dice otra cosa. Vamos a ver allí en Mateo capítulo 20 y vamos a leer del 25 al 28. Y dice ahí el Señor Jesucristo en Mateo 20, versículo 25. ¿Estamos ahí? Dice ahí, entonces Jesús llamándolos, dijo, ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas? Y los que son grandes, dice, ejercen sobre ellas potestad. Versículo 26. Mas entre vosotros, dice, no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Dice el versículo 27. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Versículo 28. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Hoy en día muchos pastores, lo siento decirlo, pero se les ha olvidado estas enseñanzas, ¿verdad?, que encontramos en estos versículos, hermanos. Dios nos mandó, Jesús no nos dejó aquí como pastor para enseñorearnos de las ovejas. ¿A qué vino el Señor Jesucristo? Él vino a ayudar, Él vino a servir, y muchos creen que el servicio son grados jerárquicos. Eso es lo que creen. Ya no se conforman con llamarse siervos o pastor ahora quieren llamarse apóstoles, ahora quieren llamarse profetas, ¿verdad? Se constituyen a sí mismos como autoridad suprema, algo que nunca hizo Pablo y los apóstoles. Pero hoy tristemente se está viviendo esto. No todos, ¿verdad?
Pero se está viviendo esto en América Latina, y esto es verdad, es un abuso de autoridad para las ovejas, dice Cristo. Los apóstoles de hoy dicen que no se debe cuestionar o cuestionarlos, o sea, preguntarles por qué son apóstoles y profetas, porque si hablas mal de ellos es hablar en contra de Dios, dicen ellos, pero la Biblia me dice otra cosa. El apóstol Pablo dijo estas cosas. Vamos a ver ahí vamos a ir viendo, ¿verdad? En Hechos, no lo busquen todavía, pero es lo que el apóstol Pablo dijo, estas cosas. Pablo, el verdadero apóstol, elogió a la población de Berea, hermanos, porque ellos buscaban a Dios con todo su corazón. Él se puso contento, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ellos buscaban a Dios, tal vez le preguntaban a Pablo. Pablo jamás dijo, no cuestionen, no pregunten, al contrario, ¿verdad? Se alegró porque los hermanos estaban buscando la palabra de Dios, estaban escudriñando la palabra de Dios. Él se alegró que ellos estaban investigando, que lo que se estaba predicando ahí era verdad. Estoy seguro que Pablo jamás se enojaba porque los hermanos le preguntaban. Al contrario, ellos, Pablo se ponía contento, los elogió, se alegró de ellos. Y eso lo vemos en Hechos 17, del versículo 10 al 11. Podemos ver ahí que Pablo, ¿verdad?, estaba sirviendo a Dios con todo su corazón. Dice ahí, capítulo 17, versículo 10 al 11, dice: inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Versículo 11: y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñándola para ver si estas cosas eran así. Bueno, el problema de hoy es que se están buscando posición, hermanos. Ese es el gran problema de hoy, para sentirse más importantes. Me duele decirlo, pero esto no es bíblico, hermanos. Esto no es bíblico. Podemos ver que en esta vida, ¿verdad?, al ser humano le encanta, le fascina, le gusta enseñorearse de las personas, al ser humano. Donde quiera que tú te encuentras, porque se sienten, ¿verdad?, que valen mucho, porque se sienten que son más importantes, y esto no debe ser así, dice el Señor Jesucristo. Pero el Señor dice, no, esto no debe ser así. No debemos enseñorearnos de los hermanos, dice el Señor Jesucristo. Prohibido, ¿verdad? Prohibido enseñorearse de ellos. Prohibido. Allí en lo que leímos, ¿verdad?, en Mateo 20:26, dice, pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, si alguno de ustedes quiere ser importante, tendrá que servir a los demás, ¿verdad? Todo lo contrario a lo que dijo Jesús. Todo lo contrario. El Señor Jesucristo dice que los gobernantes se van a enseñorear de las personas. O sea, los gobernantes, ¿verdad?, sí se pueden enseñorear porque ese instinto tiene, ¿verdad? Pero dice, en su iglesia no tiene que haber nadie que se enseñoree de los hermanos, de las ovejas, ¿verdad? Pero lamentablemente hoy en las iglesias se está enseñoreando de las pobres almas, hermanos. Se están enseñoreando porque Cristo dijo, esto no es así, dijo Cristo. Esto no debe ser así. Tenemos que leer la palabra de Dios. Aquí, ¿verdad?, en la palabra de Dios, que el que quiere ser mayor, dice, va a ser el menor. Y el que se humille, a ese el Señor lo va a honrar, ¿verdad? Todo lo contrario,
Todo lo contrario, lo que dijo Cristo hoy se está viviendo. Pero el Señor dice, prohibido enseñorearse de las ovejas. Entonces, si nosotros estamos imitando a Cristo, ¿verdad? Su ejemplo vamos a hacer, ¿verdad? Vamos a servir como Él lo hizo, hermanos. Vamos a hacer ese ejemplo como Él lo hizo. Pero no decir, voy a servir, ¿verdad? Para que los hermanos vean, ¿verdad? Cómo yo sí puedo servir, ¿verdad? Tampoco eso no, ¿verdad? Sirvamos a Dios por amor, hermanos. Sirvamos a Dios con alegría. Tenemos que servir, ¿verdad? Por agradecimiento, hermanos. Eso, ¿verdad? Si está bien, dice el Señor. Debemos servir por agradecimiento, mis hermanos. Como dijo el apóstol Pablo, porque deudores somos de Cristo. ¿Han leído esa parte? Deudores somos de Cristo. Romanos capítulo 1, versículo 13 al 16. Vamos a leerlo ahí, dice. Romanos capítulo 1, versículo 13 al 16. Y dice así: pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. El apóstol Pablo había un deseo en su corazón de servir a Dios, de servir a Cristo. Pero por una o por otra cosa dice que no podía llegar a Roma. Su anhelo era ir a predicar la palabra, servir a Cristo. Su anhelo era estar ahí con ellos, pero no podía llegar. Versículo 14. Dice: al griego y al no griego, a sabios y al no sabios, soy deudor. Esa palabra deudor ahí, subráyala. Soy deudor. Decía Pablo, no importa que sepan mucho o no sepan nada, no me importa que sean humildes o importantes, yo tengo que anunciar a Cristo en Roma, decía. Era su anhelo, era su gran anhelo de servir a Cristo con todo su corazón. Versículo 15 dice: así que, cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Ahí está, ¿verdad? Él quería estar ya ahí con ellos, pero había estorbos que no lo dejaba llegar. Pero su anhelo de Pablo era que servir a Dios con todo su corazón. Versículo 16: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, ¿verdad? Pablo era un judío y él me llama la atención donde dice, ¿verdad? Soy deudor, decía. Primeramente voy a predicarles, dice, a los judíos, después a los gentiles. Pablo era un celoso de Dios. Él amaba servir a Dios. Él buscaba amar a Dios. Porque recuerden, antes Saulo, cuando se llamaba Saulo, era un perseguidor de cristianos. Era un celoso de su religión. Era una persona que cualquiera que se metía con su religión lo mataba. Era el matacristianos. Pero, ¿verdad? Aquí Pablo se volvió, cuando conoció a Dios, cuando verdaderamente vivió esa experiencia con Cristo, ¿qué hizo, verdad? Su anhelo en su corazón era que servir a Dios. Dice, soy deudor, ¿verdad? Tengo que servir a Dios. Nosotros tenemos una deuda con Cristo Jesús, hermanos. Nosotros estábamos listos para morir sin Dios, sin esperanza, hermanos, pero gracias a Dios, ¿verdad? Llegó esa esperanza a nuestras vidas y ahora somos salvos, ahora tenemos a Jesús, ahora tenemos esa bendición, ¿verdad?
Recibe esa bendición cuando lees la palabra y ves esos salmos que leímos. Esa bendición es para ti, hermano, es para mí, hermano. Si nosotros buscamos a Dios con todo nuestro corazón, hermano, porque dice la palabra, ¿verdad?, que deudores somos, pero gracias al Señor Jesucristo pagó nuestras deudas por nosotros, hermano. Por eso estamos aquí. Y es motivo de agradecimiento de lo que Dios hizo por nosotros. Es motivo, no podemos hacer otra cosa más que servir a nuestro Dios con todo nuestro corazón. ¿Cuántos de nosotros nos echamos deudas? ¿Cuántos de nosotros nos echamos deuda a veces, verdad? Hay veces que no podemos comprar una casa, un terreno, así de contado y tenemos que echarnos deudas. Compramos ese terreno, ese carro en pagos, ¿verdad? Y nos esforzamos para pagarlo. ¿Ah? Nos esforzamos y ahí estamos echándole ganas, ¿verdad? Para tener algo aquí en la tierra y no está mal que busquemos eso para tener una mejor vida, ¿verdad? Un mejor carrito, un mejor hogar, no está mal. Pero ¿cuánto se nos ha olvidado buscar a Dios y pagar ese precio por la vida eterna que nos ha dado, hermanos? ¿Cuántos, verdad, no nos hemos olvidado de servir a Dios? Y es un privilegio gastar nuestras vidas sirviendo a Dios, hermanos. Es un privilegio dar nuestra vida. Yo cuando empecé a servir a Dios dije, voy a dar mi vida, voy a servir a Dios, voy a gastar mi vida, que el resto de mi vida que tengo, ¿verdad?, va a ser para servir a Dios con todo mi corazón. Y yo creo que esa es la decisión que debemos tomar todos los que estamos aquí, hermano. Servir a Dios, ¿verdad? Busca la área donde tú quieras servir, pero sírvele con todo tu corazón. Amén. Pues vamos a ponernos de pie y con esto terminamos, mi hermano. Vamos a decirle al Señor, Señor, yo quiero servirte. Yo quiero, ¿verdad?, buscarte con todo mi corazón. Llévate, ¿verdad?, este mensaje en tu corazón, que cuando nosotros le servimos a Dios, ¿verdad?, Dios está con nosotros, hermano. Dios está del lado de nuestras vidas. En Él tenemos esperanza.